Bendecido día, mis hermanos. El Señor les siga usando cada uno en el propósito que Él tiene para con nosotros. Agradecido de Dios esta nueva semana que comenzamos hoy, primer día de la semana, agradeciendo a Dios por todo lo que hace y todo lo que hará durante la semana. Sabemos que el Señor tiene cosas maravillosas. Así que satisfechos y hoy en la casa de Dios para entonar estos cantos, para adorar a Dios. Dios merece toda honra y toda gloria por lo que Él es, no tanto por lo que hace, sino por lo que es, por su esencia, por ser Dios, por ser grande, majestuoso, por ser maravilloso. Queremos nosotros conversar también hoy sobre lo que la palabra tiene. Y hay algo especial que el Señor guía. Nosotros esta semana hemos estado trabajando fuera y entrando y saliendo, pero llevando la tarea que el Señor nos ha dado. Y el domingo pasado yo había anunciado que hoy íbamos a tratar sobre el tema, sobre la plastilina que somos en las manos de Dios. Como esa pasta moldeable que somos en la mano de Dios, o que debemos ser en las manos de Dios. Sin embargo, ayer decía Relín, yo creo que voy a cambiar el tema porque necesito hablar de los deberes y de la integración de la iglesia, cómo nosotros debemos relacionarnos, la relación y el deber de la iglesia, o de los miembros de la iglesia. Y aunque este mensaje ya había estudié lo otro y preparé el mensaje y todo esto, pero en la madrugada cuando uno se levanta y está en el tiempo de Dios, dice el Señor que es el aparejo. Queremos tomar la palabra de Jeremías para nosotros explicar qué somos en las manos de Dios. Entonces la iglesia quiere estar a su manera, a su antojo, y no se deja manipular por Dios. Y cuando el Señor dice a Jeremías que es necesario que el pueblo de Él se deje moldear, lo hace para el pueblo de Israel. O sea, puede el pueblo de Israel ser manipulado por Dios porque es pueblo de Dios. Y nosotros como un nuevo pueblo, como un nuevo Israel, como los hijos de aquella que no es nuestra esposa, pero que somos reconocidos por medio de Jesucristo en el sacrificio de la cruz como hijos de Dios, pues también tenemos que dejarnos moldear por el Señor y dejarnos llevar por Dios. Y cuando da este ejemplo Jeremías, yo recuerdo de mis estudios en primer año de bachillerato, yo vi una asignatura que llamaban cerámica. Y el profesor Andrés García del Morro de Puerto Santo me enseñó a trabajar con el barro. Y me enseñó desde sacarlo del barranco, traer aquello grueso, para servirlo, para pasarlo por unas mallas o uno se llamaba tapiz, y había una malla que era magnetizada y él decía, aquí tenemos que pasarlo para quitarle las partículas de hierro, de manera que cuando entre al horno no se quiebre. Y nos enseñó a hacer esa masa y para secarlo en yeso, en una plancha de yeso, en moldes de yeso, colocar ese barro licuado, el yeso absorbe el agua y queda esa pasta. Y luego había que amasar muy bien ese barro. Quedaba tan suave como lo que yo sabía hacer, que era masajear la harina de trigo para hacer pan, para dar forma a la masa y convertirla en pan. Aquí para hacer pasitas. Y teníamos herramientas para ello, muy del liceo, muy de aprender, unos stickers, unas cuchillas, los rodillos y una cantidad de cosas que habían allí para nosotros aprender a trabajar. Pero lo importante era traer desde los laterales de los ríos, de los barrancos, traer ese barro y manipularlo. Y ahora el Señor, yo veo que le dice a Jeremías, el barro, con eso vamos a trabajar. Y yo pregunto, ¿de dónde nos tomó el Señor para hacer a la humanidad? Del polvo de la tierra. Dios manipuló, hizo al primer hombre, luego lo durmió, sacó lo mejor de él e hizo a la mujer. Aunque la mujer dice que sería lo peor, pero yo creo que sacó lo mejor del hombre para hacer la mujer. Pero Dios manipuló, amasó
pienso yo, que trabajó con aquello para construir. Y hoy en día Dios nos toma de cualquier lugar. Y nosotros queremos que Dios nos cambie con un clic. No, va a masajear, va a filtrar, va a quitar la impureza. Nos va a llevar ahora a lo más moderno que tenía en aquel tiempo el alfarero donde va Jeremías, que es una rueda. Después de todo ese proceso, la rueda, y vemos, es un espacio, es un torno de trabajo que con pedales le hace mirar para él manipular allí y poder controlar y hacer lo que quiere. Y cuando nosotros vemos lo que somos en las manos de Dios, a veces queremos decirle a Dios qué tiene que hacer conmigo. Y si yo quiero que Dios se ría de mí, yo le cuento mis planes. Y le digo, yo voy a hacer esto y esto. No importa lo que tú digas, yo hago esto. Y Dios se ríe y dice, usted no sabe lo que habla. Porque yo soy quien tiene la autoridad de manipular. Y hemos colocado ejemplos cuando nosotros hacemos peticiones a Dios que no podemos cumplir. Se cuenta de un rey que le pidió a Dios que todo lo que él tocara con su mano se convirtiera en oro. Y Dios decía, este sabrá lo que pide. Pero tanta fue la fe, tanto fue la insistencia, que se le concedió el deseo. Y tocó la mesa y se convirtió en oro. Y tocó el vaso y se convirtió en oro. Pero llegó un momento que quiso comer y el pan se convirtió en oro. Y la carne se convirtió en oro. Y todo lo que tocaba se convirtió en oro. Y Dios dijo, ahora vamos a ver cómo vas a vivir. Porque todo lo que tocas es oro. Y a veces nosotros pedimos a Dios cosas que queremos que Dios haga sin saber que eso nos va a perjudicar, que nos va a dañar. Y la idea es que nosotros nos pongamos en manos de Dios. Dios quiere tratar con nosotros. Dios quiere tratar conmigo para hacerme de verdad a su imagen y conforme a su semejanza. Porque hemos cambiado el propósito de Dios. Los hombres queremos hacer cosas para ser vistos. Y Dios quiere que hagamos lo que Él hace, o lo que Él dice, como Él quiere, para que nos parezcamos a Cristo. Y que la adoración sea para el Señor, que no sea para mí, sino para Dios. La palabra dice en Jeremías 18:1, yo clamo al Señor para que su Espíritu Santo hoy nos dé entendimiento para entender esta palabra como fue interpretada para la Escritura. Que en el nombre de Jesús podamos tener la libertad de hacerlo, que cada corazón pueda ser permeado por esta palabra y que no vuelva vacío. Agradecemos a Dios porque tenemos esa confianza en el nombre de Jesús. Dice que la palabra vino de Jehová a Jeremías. Es Jehová quien da la instrucción, diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero. Allí te haré oír mis palabras. No por lo que vas a ver, si te voy a ver, te voy a hablar y con el ejemplo que está allí, tú vas a hacer. Ahora, cuando el Señor nos llama, tenemos la decisión de decir, voy, no voy. Porque Dios ha puesto en nosotros un libre albedrío. Yo puedo decidir qué hacer. Cuando decidimos seguir a Dios, pues yo voy para que Dios sea quien dirija el proceso. Y es lo que hacía el profeta. El profeta se entrega a la obediencia. No le preguntó, ¿qué me vas a decir? ¿Qué me vas a dar? ¿Por qué al alfarero y no al panadero, que también amasa, que también hornea? Porque lo que pasa es que nosotros no somos carne del enemigo ni del amigo, somos de Dios. Y el pan sí tiene amigos y tiene enemigos. El alfarero va a lucir nomás. Toda la vasija, todo lo que hace, será utensilio de honra o de deshonra. Y el profeta dice, y decidí ir a casa del alfarero. Y aquí que él trabajaba sobre la rueda. La rueda es el sector que mostramos donde él está manipulando la masa. Y es condición natural que el que trabaja con barro tenga allí un envase con agua, porque es el agua lo que le permite moldearse, lo que le permite hacer más suave el contenido de la masa que trabaja, en este caso de barro. Y el profeta decidió ir al alfarero. Cuando el Señor nos llama, hay que estar atentos para ir. ¿Por qué? Porque nosotros solo somos materia prima para que Dios labore y haga con nosotros lo que quiere. Nuestra vida es un proceso en el cual nosotros vamos a hacer como Dios quiere. No importa de dónde vengamos, lo importante es que dejemos que el Señor nos trabaje. Si un hombre en el
mundo hizo y deshizo cosas y el Señor lo trae, va el Señor a manipular, va a apretar, va a acariciar, va a trabajar con Él, pero Él debe dejarse moldear. Y a veces nosotros queremos decirle al Señor, yo quiero ser una taza. Y el Señor, tú no sirves para taza. Y yo voy a hacer de ti un florero. Y tenemos hermanos lindos que parecen floreros. Solo lucen. Pero hay otros que son vasos de honra. Habrá otros, como dice la palabra, que no son tan de honra. Pero debemos estar, sin importar de dónde venimos, sirviendo al Señor, en las manos del Señor, para pasar un proceso. Un proceso de depuración nos trae el Señor. Comienza a limpiarnos. Nos pasa por ese tapiz para seleccionar. Es como el orfebre con el oro para comenzar a calentarlo. Y mientras más fuego el oro lleva, es más fino, es más limpio. Y así el barro va siendo limpio. De manera que cuando pasa por la prueba del horno, puede resistir. Y cualquier suciedad que queda en él le puede hacer quebrar. Cuando usted va con un alfarero, y hemos visto, yo veía a aquel profesor trabajar, y había cosas que yo veía tan lindas, y él pasaba por la mesa donde estábamos trabajando. Era un señor alto, y él pasaba, y yo trabajando algo muy bello, y él hacía, ¿qué pasó? No sirve. Pero me lo rompió, pero yo veía que estaba muy lindo, pero él lo rompió. Hazlo de nuevo. Y cada vez manipulaba. Y el Señor nos dice, trabaja fuerte para que seas así. Conéctate. Yo recuerdo de eso, todavía en casa de mi mamá hay 2 o 3 piezas de esas que yo hice en aquel tiempo, porque luego nos enseñó a pintar y a llevar al horno. Y nosotros tenemos la bendición de pintar, de adornar, de manipular lo que el Señor nos da. Pero también tenemos la bendición de ser lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Les decía que este proceso que pasamos, algunos no lo resistimos. Y hay hermanos que vienen a la iglesia y en el proceso de formación como que se cansan y dicen, me voy porque allí no me tratan bien, me voy porque no me miraron bien, me voy porque me siento así, porque no encuentro esto, porque no buscamos al Señor, no estamos en las manos de Dios. Y nosotros debemos dejarnos llevar por el Señor. El verso 4 dice que la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. En la mano del alfarero se dañó. ¿Podemos en las manos de Dios dañarnos o somos ya perfectos? Pues estamos en ese proceso de formación. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor a él hacerla. No es como yo quiero, es como el Señor quiere que yo sea. Y el Señor va a manipular, va a moldear hasta que yo sea la vasija que el Señor quiere que yo sea. Y cuando seamos lo que el Señor quiere que seamos, entonces seremos útiles y seremos agradables a otros. A la vista, seremos serviciales a otros, seremos de apoyo en la congregación, seremos de ayuda en la sociedad. Hay un proceso. Y entonces la palabra del Señor viene a Jeremías y le dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Refiriéndose al pueblo de Israel, hoy se refiere a nosotros. No puede hacer el Señor con nosotros como Él quiera, así como el alfarero puede hacer una nueva vasija. Y dice, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Pueblo, nosotros somos en las manos de Dios como el barro en el alfarero. El Señor, si hay cosas que no están bien, nos va a restaurar. Cometiste un error, hubo un pecado, hubo una dificultad, ven a los pies de Jesús, que Jesús va a restaurar. Siempre he dicho que el problema de Judas es que se fue a los religiosos y no buscó al Señor después de cometer un error. Se fue a los sacerdotes, se fue a los que no le iban a moldear y no fue a pedir perdón, fue a entregar las cuentas que había hecho para devolver el negocio. Sin embargo, Pedro, que negó al Señor, vuelve al Señor. Con vergüenza pienso que Pedro viene al Señor. Ayer cuando estábamos en el narco yo decía, lo que Pedro hace
es venir de manera maldiciente. Y lo hemos conversado. Para poder creer en aquel tiempo había que hacerlo bajo conjuro, bajo maldición. Y Pedro, cuando le preguntan, este es de ellos, la mujer le acusa y dice, yo no lo conozco. Y la segunda vez, él habla como ellos, él anda con ellos. Y Pedro siente miedo por su vida. Y la tercera vez, sí es de ellos, mírenlo. Entonces Pedro negó y maldijo. Decía muy mal de Jesús y de los otros apóstoles. Sin embargo, cuando el Señor está en resurrección, le encuentra que también está reunido, buscando del Señor, y el Señor no tomó en cuenta aquel pecado de Pedro. Ya el Señor sabía que Pedro no iba a negar. No me había dicho, Pedro, antes de gallo cante me habrás negado. Y son 3 veces. Y luego ese hombre restaurado, el Señor le pregunta, ¿me amas? Tú sabes. Pero ¿me amas? Apacienta la oveja. Hay que ayudar a moldear a los demás. ¿Me amas? Y llega un momento que Pedro dice que está reclamando lo que no dice tal vez. Tú sabes que te amo, tú sabes todo. Tú tienes el control, estoy en tus manos. Y nosotros debemos decirle al Señor, ¿no sabes tú el deseo de mi corazón? ¿No sabes hasta dónde yo estoy? ¿O tú puedes engañar a Dios? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. De lo que el hombre sembrare, de eso va a cosechar. Si siembra para la carne, se dará corrupción, pero si siembra para el Espíritu, se dará para la vida eterna. Es decir, que debemos buscar la restauración que Dios quiere hacer en nosotros. Y el verso 7 dice que en un instante hablaré contra los pueblos y contra los reinos para arrancar y derribar y destruir, para acabar con aquello. Pero si esos pueblos se convirtieren en su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y plantar, para reconstruir, para remodelar. Los que una vez en Venezuela como país, los que una vez en nuestro hogar como familia, tomaron decisiones erradas, cambiaron la adoración que tenían a Dios por Baales, por dioses falsos, fueron a adorar demonios. El Señor hoy dice que nos puede restaurar si se arrepiente. Por eso siempre he dicho que Venezuela tiene la oportunidad de ser un país grande y maravilloso, y lo va a hacer porque hay mucha gente que está buscando de Dios y está adorando y alabando a Dios. Sin embargo, llegan momentos en que la tristeza nos agolpa. Yo le decía ayer a Evelyn, ¿cómo va Dios a bendecir a Venezuela? Si vamos saliendo por Punta de Mata y hay una imagen muy grande de adoración, sigue la idolatría. Si voy a mi pueblo y apenas entro está la diosa Chía, indígena, caribe o Chayma, y está como reina y diosa, y la alegoría que está allí, están todos los jefes de tribu rindiéndole tributo y culto. Desde lo ancestral de la fundación del pueblo. Tribu carupana, pero allí está la adoración. Y cuando camino 150, 200 metros, han levantado un monumento muy alto con una imagen de la Virgen del Valle para adoración. No se deja a este pueblo moldear por Dios, sigue la idolatría. Y lo más triste es que los que dicen ser sabios en esa teoría se hacen necios en su conocimiento. Y vemos sacerdotes decir, los primos o los hermanos desviados, refiriéndose a nosotros, están equivocados, porque ellos creen que nosotros adoramos estos gustos. Esas no son ídolos, son imágenes. Y tienen un juego entre lo que es imagen y lo que es ídolo, para confundir cada día más. Y el pueblo de Dios, si se quiere dejar restaurar, tiene que entrar por la palabra de Dios, dejar que Dios manipule y entender que hay un solo Dios que se llama Jehová, que hay un Espíritu Santo de ese Jehová que mora entre nosotros, y que hay un Jesús de Nazaret que murió en la cruz para darnos salvación, y que no hay nada más para adorar. Si este pueblo, a través de sus gobernantes, a través de la iglesia, a través de toda la sociedad, busca de Dios, el Señor se va a arrepentir de cualquier castigo que haya venido, que esté determinado para nosotros. Y tendremos salvación, seremos restaurados. Somos fáciles de restaurar por parte de Dios. Él puede manipular. Ejemplos tenemos. Ahí está el pueblo de Nínive. Un pueblo que estaba corrompido. Y el Señor manda a un profeta. Quiere el Señor restaurar, pero no quiere el profeta que el pueblo sea restaurado.
y desvíala, desobedece a Dios. Y el Señor le llama y lo trae hasta que por presión viene y predica. Y el pueblo se arrepiente. 4 días ayunando, orando, en humildad, no comen ni los gatos, ni los perros, ni los hombres. Todo el mundo está atento a que hay un Dios. Y el profeta, en vez de agradecer a Dios que los salvó, decía: yo sabía que los ibas a salvar, por eso no quería predicarles. Como que hay unos que no quieren que te restaures. Y el Señor está clamando por restauración para nosotros, para que nos dejemos moldear por ese Dios. En un instante el Señor nos va a dar de esa bendición de sanidad. Es muy rápido el tiempo de Dios. Cuando vemos lo que el apóstol Pablo habla a la iglesia de Roma, capítulo 9, verso 19, dice el apóstol Pablo: pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios cuando Dios quiere trabajar en tu vida? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué soy tan feo? Hay gente que no está de acuerdo cómo es. Es que es tan feo que tiene que arreglarse de alguna manera extravagante porque no está de acuerdo cómo Dios le hizo. Ni en lo humano ni en lo espiritual. Y tenemos que volver a Dios. Él es quien construye ese vaso. El vaso puede decir al que lo formó: ¿por qué le ha hecho así? O tiene potestad del alfarero o no tiene potestad del alfarero sobre el barro. Claro que la tiene. Hace con el barro como quiere y lo que quiere. Y así hace Dios con nosotros. Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Dejemos que el Señor nos limpie y nos modele. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, puede el Señor ser misericordioso y puede hacer notoria su gloria cuando nosotros nos doblegamos, nos humillamos ante el Señor, y el Señor nos va a cambiar. Y es que somos distantes a lo que era la iglesia de Roma. Somos distantes a lo que era el pueblo cuando Jeremías, el Señor le da esta palabra, y hoy la muestra el Señor para que nosotros nos dejemos moldear. Dice: a los cuales también, en el verso 24, volviendo a Jeremías, ha llamado. Esto es a nosotros. No solo habla el Señor de los judíos, sino también habla de gentiles. Nosotros no podemos decirle al Señor, porque Jeremías allá lo planteó para un pueblo que ahora es diferente. También para el Nuevo Testamento, para el tiempo neotestamentario, nosotros estamos planteados para ser modificados, para ser moldeables. No porque tengas privilegios, sino que todos somos iguales ante el Señor. Nosotros queremos decirte desde este espacio que Cristo quiere trabajar en tu vida. Dios quiere transformar tu vida. Y el Señor quiere cambiarnos. Y hay de nosotros quienes resistimos a Dios. El Señor está llamando aquí hombres para que sean misioneros y prediquen el Evangelio. Mujeres para que prediquen el Evangelio. Y nos resistimos. Y decimos: cuando el Señor me cambie por completo, entonces yo voy a trabajar. No le han predicado a mucha gente que les dice: todavía no, porque tengo muchos defectos. Yo voy a mejorar y luego que mejore, entonces yo acepto. Yo tengo un poco de eso que me han dicho. Después, cuando ya yo haya avanzado más, déjame decirte que tú no vas a llegar avanzado acá. Nosotros llegamos cansados y el Señor es quien nos da descanso. Llegamos con muchas malas costumbres, con una cultura errada, y es el Señor quien nos va a cambiar. Tenemos que dejar que el alfarero limpie la masa y que moldee la masa. Hermanos, que le dije: tú no puedes asumir este compromiso. No, porque todavía, pastor, yo me falta hacer esto y esto y esto. Y hay una lista de cosas que dicen que tienen que hacer para no servir al Señor. Y de verdad no sirven al Señor. Y no van a estar sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque no tienen corazón para servir al Señor. Y el Señor está llamando. Alguien me preguntaba estos días sobre, y ahora en Barcelona, cuando estábamos, ¿es verdad que las mujeres pueden ser pastoras? ¿La Biblia dice eso? No, la Biblia lo que dice es que tú como hombre debes ser un sacerdote de Dios y predicar el Evangelio. ¿Lo estás haciendo? No, entonces que lo hagan las mujeres. Pero la palabra de Dios tiene que predicarse.
El reino de Dios tiene que extenderse. Para que Cristo pueda venir, este evangelio tiene que ser predicado hasta los confines de la tierra. No es porque el presidente cayó, porque la guerra está. Eso es el principio de dolores. Pero cuando este evangelio sea completado y todos tengan respuesta para decirle a Dios, escuché tu palabra y no quise entenderla, no va a haber justificación. Cuando el Señor te diga, debo moldearte, yo quiero moldearte, tú debes decirle al Señor, moldéame, Señor. Somos duros de corazón. Y yo insisto en llamar a los hombres de esta congregación, a los caballeros de esta congregación. Déjese manipular por Dios y sírvale a Dios. Deje de poner excusas a Dios. Hombres que están ocupados en su trabajo y no tienen tiempo para Dios. No hagan lo que yo hice durante el tiempo. Hasta que el Señor me puso en el camino. Y cuando Dios llama de alguna manera, tengo que responder el llamado de Dios. Y me da tristeza a los hombres que vienen a decirme que tienen lástima de ellos. Teniendo a Cristo, tienen lástima de ellos. Viven con tristeza en su corazón cuando Dios te llama para ser gozoso, regocijaos en el Señor. Y después dice, otra vez digo regocijaos. Alégrate y realégrate. Entonces, si ven a uno muy contento, ¿qué le pasará? Que está contento. Se preocupa porque yo estoy contento. Siempre está alegre, siempre está con un chiste, siempre se está riendo. Vive tú tu vida amargada. Yo viviré con Cristo contento hasta que Cristo venga. Porque después que Cristo venga y ya yo me esté contento, entonces seré feliz porque viviré con Él por la eternidad. Pero amargados en el cielo, allí no entramos. Que María Pérez se ríe todos los días, pues ría y esté contenta y alabe a Dios. Pero también hay unos aquí que van a volverle la cara. Será del Señor. Y uno se aparta. Adiós, hermano. Y uno se agacha porque no sea que venga. Hermano, deje que el Señor trabaje en su carácter. Ese es uno de los elementos que nosotros debemos dar que el Señor nos dé. Nuestro carácter. Para ser sujetos a la voluntad de Dios, hay que ser entendidos que el amor de Dios viene por el amor propio. Entendiendo que amo a Dios sobre todas las cosas primero. Axiomáticamente no discuto el amor de Dios, pero amo a mi prójimo como a mí mismo. Si Evelyn me dice a mí es que te amo a ti más que a mi vida, mentira. ¿Por qué? Porque ella tiene que amarse primero ella para después amarme a mí. Si no la palabra mía. A tu prójimo como a ti mismo. Es el Leonel que ama a María más que a su propia vida. Pero primero como yo a María, después se quedan con jóvenes. O sea, un amor que tenemos el uno por el otro. Les amo en el amor de Cristo, pero cada uno debe amarse y vivir para el Señor. Dejarse moldear por el Señor para poder ayudar a otros. Pero quiero ayudar a todos, pero no ayudo en mi casa, no ayudo a mi hermano, no ayudo a mi iglesia como tal. Estamos viviendo cosas muy difíciles en este tiempo. Otro elemento que yo tengo que dejarme moldear por el Señor es mi orgullo. Debo ser humilde con mis hermanos, humilde con el Señor para reconocer mis errores. ¿Por qué? Porque el Señor mismo me lo enseña y me dice, aprende de mí. Sean como yo, que soy manso y humilde de corazón. Déjate moldear para hacerte humilde. Y el Señor muchas veces nos da nuestro orgullo para que seamos humildes y no aprendemos a ser humildes. Y nos sentimos como un hermano que yo he comentado a ustedes. Tiene que ser humilde, hermano, del Señor. Y me dijo, yo soy humilde. Usted no ha entendido. Aquí no hay más humilde que yo. Yo soy tan humilde que me siento orgulloso de mi humildad. Y yo le dije, vaya al Señor usted para que le enseñe humildad. Y aquí hay gente que se siente orgullosa de su humildad y mira a uno así, usted a mí no me dice porque yo soy, porque yo sé, porque yo tengo, porque yo hago. Usted no es nada. El apóstol Pablo decía, y todo lo que tengo lo tengo por basura, porque el Señor me dice, bástate mi gracia. Aún en las dificultades, el Señor me dice, bástate mi gracia. Yo estoy para servirte. Yo estoy para ayudarte. Deja que trabaje contigo. Y si eso es en mi orgullo y es en la forma que debo de expresar a Dios, ¿cómo estamos con lo que tenemos? Con nuestro tener, ¿cómo estamos con el Señor? Porque tengo, me olvido de Dios, porque ahora yo tengo. Lo que tú tienes, lo tienes por la gracia de Dios.
Y no tienes más porque no das para servir a Dios. Y hay elementos que nosotros aquí, para dejarnos moldear por Dios, debemos reconocer. Y es que nuestro ser necesita ser modificado por Jesucristo, reconociéndole como Salvador. Para que mi ser deba ser como Cristo, la pregunta está: ¿podré serlo? ¿Puede usted ser como Cristo? ¿Puede ser como Cristo? Cuando Pablo dice: imíteme a mí como yo imito a Cristo, pues podemos ser como el Señor. Entonces mi ser va a cambiar, ya no va a ser como yo quiero, va a ser como el Señor quiere que yo sea. Yo debo ser como Cristo. El ser nuestro debe ser como Cristo. Pero para ello, yo debo conocer los mandamientos que Dios está dando. Debo conocer lo que el Señor quiere que yo haga. Mi ser debe conocer la palabra de Dios. Y cuando yo sea como Cristo y conozca la palabra de Cristo, pues yo voy a hacer lo que el Señor dice. Y ahí se cumple el hacer. Para tener un ser, un conocer y un hacer. Y cuando estemos haciendo como el Señor dice, y nos estemos dejando moldear por el Señor, podremos convivir los unos con los otros en paz y en tranquilidad, sabiendo que el Espíritu de Dios habita entre nosotros. Nuestro convivir está dando de qué hablar en la sociedad, en la iglesia, en lo humano, como en lo espiritual. Mi convivir a veces tiene dificultades. Hermanos, que estamos creyendo que este país lo va a transformar un hombre o una mujer. Solo el carácter de Cristo en nuestras vidas va a transformar a Venezuela. Hermanos que están peleando por cosas que no tienen que pelear. Dejaron de predicar a Cristo para predicar a otro muerto. A otro muerto que no resucitó. Y como sabían que no resucitaba, pues no se le sepulta. Pero el muerto que yo predico, el muerto que yo anuncio, el muerto que quiero vivir y para Él y con Él, ese fue muerto y al tercer día resucitó. Y no solo resucitó, compartió con sus discípulos. Resolvió lo que había que resolver. Y en 40 días se fue al reino de los cielos a estar a la diestra del Padre. Y un secreto para que no lo olviden: viene a juzgarnos. Viene Cristo a juzgarnos para premiar según como haya sido la obra que tenemos. Hemos sido llamados nosotros, así como los judíos, para tener salvación. Ellos por la ley que profesaron que no pudieron cumplir, y nosotros por fe, nosotros por gracia. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto es un regalo de Dios, no es por obra para que nadie se gloríe. Es decir, que debo entregarme para que el Señor me esté manipulando. Yo debo estar convencido de que esa palabra es verdad, que el Señor puede trabajar en mi vida para convencerme. Y Pablo le decía a la iglesia de Filipo, capítulo 1, verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, que el Cristo que le digo que resucitó va a volver. Hay un día para que vuelva. Y hasta ese día estaremos trabajando y el Espíritu Santo de Dios nos estará perfeccionando, estará manipulando nuestra vida, estaremos agregando cada día elementos para la salvación. Y hemos visto que muchos quieren que el Espíritu Santo sea un espectro de otro espacio para transformar en la vida. Y comenzamos a gritar que somos llenos, que queremos ser llenos del Espíritu Santo, y a veces cantamos unas cosas insensatas sin saber por qué. Y me decía un pastor, pero es que usted no puede olvidar que el Espíritu Santo viene con un estruendo muy grande y se reparte como lenguas de fuego. Hermano, vean, cuando nosotros vamos a la inauguración de una panadería, ese día reparten pan. Y hay fiesta, y es alegre porque están inaugurando, está comenzando. Y así fue el Espíritu Santo en Pentecostés. Y ya después el Espíritu Santo viene, cada vez que creemos somos sellados. Y ahora cada día que estudiamos y practicamos, estamos teniendo la llenura del Espíritu Santo. Ahora quiero ser lleno sin estudiar la palabra, sin dejarme moldear por el Señor. Y como decía ayer en Barcelona, o antes de ayer, tenemos unos predicadores, vean en las redes sociales, el predicador futbolista, una cosa espectacular. Un predicador futbolista predica la palabra y el balón es la palabra.
pero la palabra de Él, y le hace con los pies a los hermanos así y todos van cayendo. Y al que le va dando la patada del triunfo va cayendo. ¿Cuándo el Señor practicó eso en nuestras vidas? ¿Quieren que le moldee el Espíritu Santo así? Impóngame las manos, hermano, para yo ser sano. Impóngame las manos para yo ser transformado. Impóngame las manos para ser lleno del Espíritu Santo. ¿Estás seguro que el que te está imponiendo las manos tiene el Espíritu Santo? Y siempre digo a ustedes, tengan cuidado con la imposición de manos. Hermanos que les gusta imponer manos porque les impongan manos. Cuidado con esto. Son prácticas que no son nuestras. El creer que el Espíritu Santo se reparte por gotas. Pongo una inyección de Espíritu Santo. El Espíritu Santo se adquiere en comunión con Dios, dejándose moldear por Dios, trabajando Dios en nuestras vidas. Y comienza a verse el Espíritu Santo en nosotros cuando damos el fruto del Espíritu Santo. Cuando mostramos amor, paz, gozo, benignidad, paciencia, confianza, mansedumbre. Pero vemos gente arrogante que no saluda y vienen a predicar aquí. Eso cuesta tanto, pero va a llevar el Espíritu Santo. Creo que estamos un poco como desfasados. Tenemos que estar persuadidos, convencidos, seguros de que Cristo comenzó una obra en nosotros y la va a perfeccionar. No es de un momento a otro, la va a perfeccionar. Tenemos tiempo hasta que Cristo venga. Él mismo será quien nos ayude a entender con fe, con raciocinio, con sentido racional lo que el Espíritu Santo va a hacer en nosotros. Ahora la pregunta es, para yo ser moldeado, ¿tendrá el Señor autoridad sobre nosotros? Si Él acaba de decir que es el dueño del barro y que somos barro en sus manos. Cuando nosotros vemos el Salmo 24 y vemos el verso 1 y 2, decimos, ¿qué somos nosotros? Si de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Por qué? Porque Él la fundó sobre los mares, la afirmó sobre sus manos. Y yo leí una ilustración donde el globo terráqueo está sobre la mano de Dios. Y yo le dije a mi papá, era yo muy pequeño, y le dije, ¿será que la mano de Dios es tan grande así, Paito, que la tierra está allí? Sí, mijo, el eje de la tierra está allí, en el centro de la mano de Dios. Y ese eje permite que la tierra gire y gire, pero el Señor la tiene en su mano. Si el Señor hace así, eso tiembla. Si la sopla, hay tempestades. Pero Él tiene el control de la tierra. Y tiene que tenerlo porque Jehová es el creador. Y tiene el control de nosotros porque Él es nuestro creador. Él es nuestro hacedor. Y Él quiere que nosotros volvamos a lo que Él hizo en su plan original. Y que el proceso que pasemos sea un proceso dedicado a la entrega a Dios. Las mujeres que sirven al Señor, crían hijos para el Señor y nietos para el Señor. Que el Señor las bendiga y las siga guiando. Que no se cansen de enseñar para el Señor. Porque el orgullo de ellas es cuando sus hijos están sirviendo al Señor y se sientan y los miran y dicen, yo trabajé para eso. Yo fui un instrumento para eso. Pero no es más que parte del proceso de Dios. Parte de lo que Dios tiene como instrumento. Algunos se desvían, pero en el tiempo tendrán que recordar las enseñanzas que las madres dieron, que los abuelos dieron y que los padres dieron y tienen que seguir dando. Yo desafío muy fuerte a los padres. En Isaías conversábamos ayer esto, como el hombre es seleccionado como oro de Ofir, o el varón como oro de Ofir, pero el hombre más que cualquier oro refinado. Pero tenemos muchos varones que son oro de Ofir, pero no se dejan refinar por el Señor. No llegan a ser los hombres que el Señor quiere que sean. El Señor quiere hombres útiles para su misericordia, para que su misericordia sea repartida en la tierra. Y es triste ver cómo está creciendo. Yo me quedé sorprendido en la Asociación de Iglesias Bautistas del Estado de Suárez. Creo que es el estado que más tiene mujeres pastoras bautistas en toda Venezuela. Tanto que un pastor dijo, ya está bueno, no sigan ordenando, no sigan instalando pastoras. Y él dice, ¿cómo va a detener el Evangelio de Jesucristo si los hombres no están predicando? Si los hombres se descuidaron. Y yo estoy haciendo un llamado para nuestros jóvenes.
jóvenes que quieran servir a Dios, que vengan para ilustrarlos, para que se preparen en una carrera secular, pero también que hagan una carrera pastoral para servir a Dios, para que sean misioneros, para que puedan ir a un seminario a prepararse para predicar a Cristo, para que sean unos misioneros que prediquen a Cristo. Y a veces el Señor nos quiere moldear para esto y nosotros nos desviamos y no vamos. A mí me dio mucha alegría saber que estábamos en Barcelona y yo veo a Beatriz, mi hermana Beatriz, hacer un trabajo y me dio mucha alegría cuando ella dijo, porque a mí la primera iglesia bautista de Maturín me pagó toda mi carrera en el seminario. Y yo pensé que se te iba a olvidar. Y cuando veo a muchos que fueron cubiertos, yo digo, se les ayudó para servir al Señor. Y han servido al Señor. Mi hermana Lauri murió sirviendo al Señor, hija de nuestra iglesia. Solo 2 no dieron los resultados que yo pensé que podían dar, porque no se dejaron moldear por el Señor. Los 2 que refieren, una hembra y un varón, no se dejaron moldear por el Señor. Y el Señor le prohibió dar sus nombres. Pero yo quiero que ese ejemplo sirva para ustedes. Cuando el Señor les llame, digan, firme aquí, Señor. No puede ir al seminario, porque está el instituto bíblico acá. Con la bendición de que hay profesores que se están formando para ello. Ahora tenemos a mi hermano Antoniel y mi hermana Daisy acá como docentes también del seminario. Está el pastor Franklin Centeno con su esposa para ser profesor del seminario. Yo dicté la semana pasada en los teques trabajo sobre la oración de texto para el seminario. Esta semana vamos a trabajar jueves, viernes y sábado, o hasta el sábado, para formar gente para el seminario, para que los hombres de Dios tengan herramientas para predicar a Jesucristo. No por el llamado lo hace el mismo Señor, pero déjate moldear por el Señor cuando te está llamando. Estamos en el mes de la Biblia, y este manual que es la Biblia es la que yo debo tomar en cuenta para que Jesucristo me transforme. Y no estoy pidiéndole que tenga tanta edad para entrar a estudiar en el instituto bíblico, para que se forme. No, eso que me dijeron a mí en la escuela, que el loro viejo no aprende a hablar. Y luego le agregaron una coletilla, aunque esté en lo oscuro. O sea que el loro viejo no aprende a hablar, aunque esté en lo oscuro y no vea nada, tiene que oír para aprender. Déjeme decirle que antropológicamente los viejos estamos más preparados para aprender que cualquier muchacho. Porque la experiencia que ellos no tienen, ya nosotros la tenemos. El conocimiento que ellos no tienen, ya lo tenemos. El inglés que ellos no hablan, nosotros tampoco. Pero hay formación. No te pasa que me digan después que hablen inglés. Pero el conocimiento que hay en nosotros es base para seguir. Quiero decirles que el conocimiento que tienes de la Biblia es base para estudiar y prepararte para servir al Señor. Déjate moldear por el Señor. Vamos a abrir una nueva sección para nuevos estudiantes del Instituto Bíblico. Por las tesis, no se preocupen. Lo más fácil de todo eso va a ser la tesis. Cosas sencillas. Terilín y yo hemos hecho tesis. El trabajo secular y el trabajo teológico, el Señor quiere que nosotros sirvamos. Y no le digas a Dios, sino que el Señor en la tierra es su plenitud. Todo lo que habita es del Señor. Y yo quiero que nosotros entendamos que el Espíritu Santo de Dios quiere darnos un conocimiento pleno. Nosotros solo tenemos que decir como dijo el profeta, como dijo Jeremías. Cuando el Señor le dice, levántate, ve a la casa del alfarero, Él dice, yo tomé la decisión. No fui solo porque Él me llamó o Él me mandó. Dice el verso 3, y decidí ir a la casa del alfarero. ¿Qué decides tú para servir al Señor? No, cuando el Señor quiera yo me levanto y voy. El Señor está queriendo. Tú tienes que decidir. Y vas a ver el trabajo. Vas a ver lo que hay ahí sobre el entorno, sobre la mesa, sobre la rueda del alfarero. Y el Señor te va a decir, mira cómo se moja el barro, mira cómo se aprieta, salió mal. Muévelo allí, vuélvelo, desbarátalo, vuélvelo a hacer hasta que te quede algo lindo. Y el Señor nos está llamando para ello. Estamos en un proceso donde cada vasija que nosotros representamos, cada vaso de barro que nosotros representamos, debemos representarlo para la gloria de Dios, para el servicio de Dios.
Yo no quise mencionar lo que habla de los vasos que son inmundos y los vasos de deshonra, porque no es mi interés hoy decirles que hay vasos de deshonra. Solo quiero decirles que el que no sirve para honra va a tener que servir para algo. Y ese algo va a ser deshonra. Pero quisiera que usted se pronuncie para hacer un vaso de honra para Dios. Para que tenga algo allí. No sé si está Cheo José por aquí. No vino hoy, Cheo. Nosotros estudiamos en el liceo allá. Y con nosotros estudió Astur, un amigo. O sea, estudiamos desde el primer año hasta la universidad. Y la mamá de Astur decía: este muchacho no aprende. Si yo hubiese parido un tapado que sirviera para cargar agua. Y yo decía: porque no es de barro, porque si tú el tapado se quiebra, no se hace más. Pero si es de barro, tú lo puedes modificar. Tenía que haberlo enseñado. Tenía que haberlo preparado para que sirviera en la vida. Y nuestros hijos no esperemos que sean tapados. Tienen que ser de barro para moldearlos. Si están mal hechos, los hacemos de nuevo. Los reconformamos para que sirvan a Dios. Y la palabra no miente. Le instruimos en esta carrera que es el Evangelio de Jesucristo. Que el Evangelio sea la carrera de ese niño. Y aun cuando él fuere viejo, no se va a apartar de los caminos de Dios. Pero debemos enseñarle en la casa. Acabamos de presentar a un niño ya grandecito. 8 años tiene lo que tiene también. Pero yo le hago un llamado antes de presentarlo al Señor. Le presento al Señor. Y él acepta al Señor. Ya hay responsabilidad. Él sabe que él es un niño de Dios. Y si está viviendo aquí con su mamá es porque la mamá quiere que él sea un niño de Jesucristo. Pero hay una responsabilidad de la madre para enseñarlo. Ella tiene que dejarse moldear por el Señor para que pueda moldear por él. Y la abuela tiene que dejarse moldear por el Señor. Y nosotros estamos para ayudar a amasar, a aligerar para que ellos sean formados. Y el ejemplo que coloco con ellos, con todo el respeto, es para cada uno de nosotros. Tenemos hijos que no están queriendo venir a la iglesia. ¿Y sabe qué dicen los padres? Es que no voy porque el niño no quiere ir. ¿Por qué no ha sido? Es que los niños no quieren ir, se quedan dormidos. Pero para ir al colegio se levantan a las 5:30 o a las 6. Y a las 7 están en el colegio. Y no pueden levantarse a las 8 para que a las 9 estén en la iglesia y aprenda a adorar a Dios. ¿Qué está pasando en este país? ¿Qué está pasando en este estado? Pero más que eso, ¿qué pasa en la primera iglesia bautista de Maturín? Y más allá, ¿qué pasa en la casa de cada uno de nosotros? Estamos dejando que el Señor nos moldee, que sea agradable el trabajo en la rueda. Puede ser agradable, sí. Aunque hay gente que le gusta que le den masaje, ¿verdad? Y ahí ahora sí, ahí da masaje allí. Venme llevando allí y ahora no me duele aquí. Hay otro que provoca es darle duro. Pero tienes que dejar de masajear por el Señor. A uno le va a dar fuerte y a otro. Los que se dejen acariciar por el Señor los va a acariciar. Usted decide qué quiere que haga el Señor por usted. Y cuando hay nudos, hay momentos duros por nuestro orgullo, por nuestra falta de humildad, por nuestro coraje, por nuestro carácter, el Señor se pega ahí en ese nudo y comienza a dar más fuerte, más fuerte. Y tú vas a sentir la electricidad del Señor. Y dice: el Espíritu Santo está trabajando en mí. El Señor está trabajando en mí. Y cuando no tienes esos nudos y el Señor trabaja, dice: sígueme acariciando, Señor. Es bueno en tus manos. Cuán delicioso y cuán agradable es habitar en armonía, juntos, sintiendo la presencia de ese Dios. ¿Y cuántos quieren que el Señor les ayude? Jeremías dice: vine aquí lleno a mi palabra diciendo: ese es mi pueblo, y yo por él voy a trabajar, yo con ellos voy a trabajar. Dejemos que el Señor trabaje con nosotros. Dios quiere hacer de nosotros un lindo jarrón, un lindo vaso, un lindo platón. Y yo estoy viendo cosas que en este ejemplo son negativas. Aquí hay un venezolano famoso en Miami, porque él es alfarero, él dice ceramista, trabajaba con barro. Y resulta que su hermana, son 2 hermanos, su hermana se fue a vivir en Miami y él quedó aquí con los padres. Y llegó un momento que la madre murió y él la mandó a cremar.
Y luego falleció el papá y los mandó a cremar a los dos. Y él los tenía allí, porque ahora cuando se muere lo ponen en un frasco y lo colocan allí en un sitio. Y él dice que quería irse para Estados Unidos y no encontraba cómo llevarse los restos. Es un permiso costoso. Y se lo quedó mirando y le dijo: papi, yo sé que a ti te gustan los guacamayos. ¿Será que te hago un guacamayo? Y confeccionó guacamayo con su barro y las cenizas del papá. Y con la mamá hizo una bandeja de esa frutera. Y se fue. Y cuando llega allá, le dice la hermana: ¿y te viniste? Sí, y papá y mamá. Mira papá y mira mamá. Ahora lo podemos poner de adorno y están en la casa. Y ella entró en pánico y en llanto. ¿Cómo lo convertiste en un guacamayo? ¿Qué le gustaban los guacamayos? Y a mamá, tú no sabes lo que le gustaba a mamá siempre comprar fruta. Pues ahora le ponemos fruta. Una era un frutero y la otra era un guacamayo. Yo no quisiera que tú seas un frutero o un guacamayo. Yo quiero que en esa vasija que el Señor va a hacer, habite el Espíritu Santo de Dios. Y que digamos: ¿dónde está el Espíritu Santo? Está aquí en mi corazón. Yo quiero que el Espíritu Santo nos rinda ese honor de seguir viviendo en nosotros, pero de manera agradable y linda. Muy bonitos, muy agradables, muy refrigerio para el Señor. Quizás si lo hubiese hecho un cuerpo, yo me aparo. Y ese cuerpo, ese es mi abuelo del viejo. Y esa cotorra, ese es el hermano de Belín. ¿Y este qué es? Y díganme las señoras, y hablamos ayer, y decía Belín, no vaya a dar este ejemplo, pero te voy a decir. Nosotros en la iglesia a veces tomamos ejemplos, y vamos hablando de la representación del hombre y la mujer, como el matrimonio, y el Belín buscando una emisora. Y cuando coloca la emisora dice lo que es el hombre: rata inmunda rata de 2 patas. Y yo dije: eso es lo que son los hombres para el mundo. Pero para nosotros queremos tener la bendición de Dios, no ser la vergüenza del mundo, no cantar alegremente con lo negativo que se puede hacer, sino decirle al Señor: yo quiero ser lo maravilloso y lo rico que quiere que sea. Yo pido a mi Dios que ustedes, como yo, nos dejemos moldear por el Señor, que el Señor nos modifique y que su Espíritu Santo siga en nosotros. Somos templos del Espíritu Santo, vive en nosotros. Fallamos, erramos, cometemos errores, pues el Señor nos va a desbaratar y nos va a volver a hacer. Pero siempre habrá lugares en nuestras vidas para el Espíritu Santo de Dios, porque somos hijos de Dios. Yo pido al Señor que les ayude. Vamos a estar de pie para orar al Señor. Padre de la gloria, Señor. Señor, ten misericordia, Dios. Sé que has querido, Padre, siempre darnos, modificarnos a tu voluntad, y nos resistimos. Por eso Jesús decía: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? ¿Cuántas veces quiere el Señor moldearnos y hacernos para que estemos agradecidos y seamos agradables? Señor, toca, Dios, cada vida, cada corazón, que aprendamos a ser humildes, que aprendamos a ser sutiles, Señor, moldeables. Trabaja con nosotros de la manera más suave, Señor. Modifícanos para hacer cada día un vaso nuevo, pero que seamos vasos de honra. Gracias por este pueblo, Dios, que te alaba, que bendice, Señor. Que cada uno de los que está presente haya recibido la palabra como tú quieres. Si hay errores en mi exposición, no tomes en cuenta mis errores, Señor. Como humano erramos, pero sé que tu Espíritu Santo está en el asunto. Sé que tu Espíritu Santo nos lleva a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por este pueblo. Quiero pedirte, Señor, por los que están enfermos, que tú obres, Dios, en cada vida. Quiero pedirte por la vida de mi hermano José Ramírez, Señor. Tócalos. Mi hermana Zoide, da bendición y tranquilidad a él. Por mi hermana Irida de Evaristo. Señor, tú conoces su vida también. Quiero pedirte especialmente por la mamá de mi hermana Gloriana, Señor. En esta próxima semana va a cumplir 88 años, Señor. Pero te conoció y vive alegre, sirviendo. Por el papá de mi hermano Toniel, Padre. Estamos pidiendo por él, clamando por él. Da fortaleza a mi hermano.
a la familia. Y pido consuelo para la familia de mi hermano Luis Rosas y para mi hermano Luis Rosas. Por la familia de mi hermana Iris, para los hijos de la hermana María Angelita, Dios, por Jimmy, Señor, especialmente. Dale consuelo y dale tranquilidad. Permite que nosotros podamos ser manipulables por ti, Señor, manejables, moldeables, que tengamos la visión tuya. Gracias por este pueblo, Señor, que los proyectos que tenemos sean dirigidos por ti. Gracias por la provisión de alimentos que das, Señor. Que cuando vayamos a compartir, lo hagamos en armonía y con gozo, y que sea de provecho para nosotros, que sea de bendición, Dios. Recibe honra y gloria, Padre. Recibe todo honor, Señor. Permite que seamos siempre humildes y sencillos de corazón, y que tu gracia esté en nosotros. Oro a ti, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, a quien entregaste por nuestras vidas. En el nombre de ese Jesús amado oramos. Amén. Que Dios le bendiga a mis hermanos.